Organización del trabajo. Uno de los elementos que hay que analizar dentro de la organización del trabajo es la forma de departamentalización, que en el fondo es cómo distribuir instancias de organización en una institución o proyecto o programa. Entonces tenemos una forma de departamentalización funcional por secciones, es decir, el nivel de especialización y crecimiento que tenga una organización o una institución o una compañía o una empresa. ¿Ya? El nivel de especialización puede ser en factor de términos de producción o puede ser en términos de operaciones de oficina o operaciones de planta y el tipo de crecimiento. Número 2, por el producto, es decir, la diversificación de la producción. Si de repente es una institución que genera distintos tipos de productos, entonces se establece un esquema organizativo de agrupar, podría decirse, personal, maquinaria, instrumentación, personal de apoyo en términos a cada uno de los rubros de producto en el cual se está generando algún tipo de producción. 3. Territorial, proximidad del mercado y la diferenciación de mercancía. Digamos que de repente hay cierto tipo de producto que se está generando o servicio que es necesario que esté ubicado en cierta zona y el mismo, digamos, la compañía genera varios tipos de productos y que este centro de organización, de personal, podría decirse, de maquinaria, de instrumentación, de accesorio, en personal de servicio, personal de producción y ejecutivo, se esté desglosado en un mismo país o en una misma región por características específicas del personal que llega a trabajar en dicha institución y asimismo en relación podría ser por el nivel de demanda de ese tipo de producción regionalizado. Clientes, capacidad y exigencia, es decir, un tipo de organización del trabajo donde el sistema productivo va en relación a las características del status quo de los clientes y las demandas tecnológicas que tienen estas mismas personas. 5. Equipos. Organización clara de la diversidad de equipos de trabajo y los distintos tipos de equipos de maquinarias. Una red interna estable y dinámica, red interna de comunicación y de intercambio y de análisis. 7. Matricial. Un tipo de organización del trabajo basado en lo que hemos estado viendo sobre la forma de departamentalización, que puede ser la combinación entre dos o más de las anteriores que hemos descrito a través de los 6 numerales. Luego pasamos a lo siguiente, lo que son las doctrinas de la comunicación. 1. La propaganda, que fue una forma de control social de la información después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces establece una serie de lineamientos de la institución o de la compañía o de la empresa o de otra forma de estructura organizativa con otra nominación en la que se establece líneas de acciones de cómo hacer propaganda, bajo qué criterios. 2. Las relaciones públicas, que surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y que lógicamente hay un proceso de expansión en el siglo XX, de establecer relaciones de comunicación social en forma global o puede ser específica interinstitucional, cuyo objetivo principal el crecimiento notarial e imagen, es decir, dar a conocer las características, las connotaciones y las denotaciones de la organización, es decir, de la organización de la institución. 3. Institucional. A partir de 1950 tiene unos componentes, un procedimiento informativo, dar a conocer
cómo son las características de la institución, cuáles son sus propósitos, sus objetivos, su misión, su visión. Inciso B, un aporte público de transmisión de imagen, lógicamente el anterior proceso informativo a nivel interno más que todo, y este aporte público de transmisión de imagen es más una cuestión externa, de hechos, de ideas y de juicios que hacen respaldar las características de la organización. Inciso C, una comunicación unilateral, es decir, que no haya duplicidad, contradicciones ni ambigüedades. Un solo mensaje donde ha habido una consensuación de los elementos y componentes de esa transmisión de información como parte de esa doctrina de comunicación. 4. Identidad e imagen. Una relación de discurso y realidad, es decir, una relación directa entre el planteamiento teórico y las acciones concretas de la organización o institución. Es decir, un tipo de identidad de imagen que es un concepto, esto constituye un concepto de lo que hace caracterizar dicha organización o institución. 5. Una información integral. Es decir, que tenga todos los componentes globales, generales y específicos en una sola unidad, en una sola integridad, en una sola continuidad, una secuencia. Es decir, que no haya contradicciones, sino que todo esté completamente consensuado e integrado en todas las denotaciones y connotaciones, dando a conocer en forma global y general, sin esas, digamos, contradicciones y ambigüedades. 6. Relación de información múltiple. Inciso A, el modelo. ¿Cuál es el modelo de comunicación que se está estableciendo? ¿Cuáles son las características de este modelo? B, los modos y medios de comunicación como parte de esa doctrina. Y C, la intención. Esto va en conjunto. Bueno, bajo determinada intención, ¿qué modos y medios de comunicación se puede hacer y cuál es el modelo a seguir conforme a esa intención? Debe haber una integración bajo una información múltiple de esos tres aspectos como parte de la dinámica de una doctrina de comunicación. Es decir, elementos y componentes de lo que son la táctica y estrategia de la comunicación de la organización o institución. Y con eso entonces hemos cerrado lo que se refiere a lo que es la doctrina de comunicación y a la vez lo que son las formas de departamentalización del mundo de la organización del trabajo.